Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo de nuevo desde esta zona de mi canal donde les comparto mi experiencia leyendo los diferentes libros de mi lista de lectura. Estamos haciendo la lista de lectura, en este caso es una relectura de todas las obras de Jon Katzenbach, que es uno de mis autores favoritos, un autor que conozco ya desde hace muchos años, que tengo todos sus libros y que ahora estoy haciendo la lectura de manera cronológica. Entonces, pues para los que me han estado acompañando, pues ya saben esto y pues seguramente ya conocen un poco cuál es la dinámica que manejo, especialmente con este autor. Pero pues en general la idea es que, como siempre, el video va a estar dividido en dos partes, una parte sin spoilers, solo con los detalles más generales de qué trata la historia y demás, y una parte con spoilers para quienes ya se la hayan leído o para quienes simplemente quieran saber más a detalle todo acerca de la historia de las que les voy a compartir el día de hoy. Entonces, pues, como les decía, la lista de lecturas de Jon Katzenbach, y pues ya vamos avanzando, ya estamos en los últimos libros que publicó, aunque el libro del que les voy a hablar hoy pues fue publicado hace más de 10 años, pero pues se podría decir que es uno de los más recientes, y pues del que les voy a hablar es de este libro que se llama Un final perfecto. Y Un final perfecto pues fue publicado en el 2014, por eso decía, tiene ya pues un poco más de 10 años. Es una novela, pues obviamente sigue siendo parte del género que maneja Jon, que es un poco de novela de misterio, de novela negra, novela policíaca, novela tipo thriller. Entonces seguimos con esa línea, por supuesto, ese es el género de Jon. Y pues la verdad es que en cuanto a mi relación con este libro, que siempre pues yo les comento un poco y les digo, bueno, yo todos me los he leído por lo menos una vez. En el caso de Un final perfecto, considero yo que es uno de los libros que yo más me he leído de Jon. La verdad es que no estoy 100% segura, pero creo que esta fue la cuarta vez que me lo leí. Es decir, está empatado junto con El psicoanalista, que es mi libro favorito de Jon. Y eso es por una razón muy simple, y es que Un final perfecto fue uno de los primeros libros que yo me leí de Jon. Entonces, por ejemplo, esta versión en físico, apenas la pude comprar en el 2020, pero yo anterior a eso tuve pues la versión digital, que fue como me lo leí la primera vez, y una versión en físico, pero fue impresa por mí misma, es decir, yo imprimí el libro. Y luego sí pude comprarlo, y bueno, entonces la cuestión es que pues me lo he leído varias veces, entonces estoy muy familiarizada con la historia, y pues la verdad es que les cuento un poco generalmente de mi relación con el libro. Resulta y pasa que yo, de tanto que ya me lo he leído y que estoy familiarizada con la historia, venía con unas expectativas muy particulares, porque pues la verdad es que para mí siempre ha sido uno de mis libros favoritos de Jon. Sin embargo, y pues voy a hablar un poquito pues les voy a ir contando un poquito más de eso cuando vaya hablando de los detalles. Esta lectura me pareció muy particular porque por algún motivo no lo sentí, es decir, creo que no sentí tanta emoción en esta lectura que en las lecturas anteriores. Y esto es algo que yo lo menciono porque en realidad, por ejemplo, yo lo he mencionado cuando he leído El psicoanalista, que también lo he leído 4 veces. Todas las veces que me lo he leído es como si fuera la primera vez y me da la misma emoción. En este caso no. Entonces me pareció algo muy particular porque es la primera vez que me pasa con Jon. Y no es que el libro no me guste, como digo, es uno de mis libros favoritos, aunque posiblemente después de esta cuarta vez leyéndolo, posiblemente haya bajado un poco en mi lista cuando uno hace el orden de cuáles son los libros favoritos, posiblemente haya bajado del lugar en el que lo tenía. Entonces me pareció bastante curioso. De todas formas, antes de entrar a hablarles un poquito de qué trata la historia, les menciono igual, a mí la historia me gusta. Siento yo que es una historia que es un poco diferente dentro del espectro de novelas de Jon, por varias razones que ahora las voy a mencionar, pero es una historia que considero que cumple con lo que se espera del género, con lo que se espera de Jon también, y es muy entretenida, la verdad es que es muy entretenida. Entonces, para hablarles un poco de qué trata, de las generalidades de Un final perfecto, entonces les decía, fue publicado en 2014, es uno de los libros cortos de Jon, si lo ven, no solamente en tamaño es como pequeño, y es de la editorial Debe de Bolsillo, sino que también el número de páginas tiene menos de 500, tiene 430 aproximadamente en esta edición.
entonces es más bien corto. Y bueno, este tiene una peculiaridad que yo la comparto a veces, y es que el título en inglés es diferente del título en español. En español se llama Un final perfecto, pero esta historia en inglés se llama Red 1, 2, 3, como el color rojo 1, 2, 3. Esa sería como si se fuera a hacer la traducción más literal. Pero pues la verdad es que considero que ambos títulos tienen sentido en lo que va la historia como tal. Entonces, ¿de qué trata Un final perfecto? Entonces, Un final perfecto pues está dividido en 3 partes: prólogo, los capítulos y el epílogo. Y bueno, y acá en la parte de atrás nos cuentan un poco de qué trata la historia. Básicamente, para decirles de qué trata la historia, es importante mencionar que gira en torno a 3 mujeres. En este caso, nuestras protagonistas son 3, y una característica que comparten ellas es que las 3 son pelirrojas. ¿Sí? Entonces eso ya nos empieza a dar una idea de qué es lo que puede estar pasando en la historia. Las 3 son pelirrojas, las 3 viven cerca, no se conocen, pero las 3 comparten una característica muy particular, y es que las 3 han sido elegidas para morir, o por lo menos eso es lo que nos dicen en el prólogo. Precisamente el prólogo es las 3 pelirrojas recibiendo cada una carta en donde les dicen que han sido elegidas para morir. Y lo hace de una manera muy particular, y es que resulta y pasa que nuestro asesino las compara a ellas básicamente las asimila a la Caperucita Roja. Es decir, cada una de ellas es como una Caperucita Roja y él es el lobo feroz. Y entonces aquí pues básicamente empezamos a entrar un poco en lo que es el contexto de la historia y a familiarizarnos con lo que va a ser el lenguaje de la historia básicamente. Porque sí, básicamente la historia va a girar en torno a ellas 3, y se podría decir una cacería, que el lobo feroz está pues detrás de sus 3 Caperucitas Rojas. Entonces desde el inicio nos damos cuenta, el asesino, el villano de la historia, nos vamos a referir a él como el lobo feroz, y nuestras pelirrojas nos vamos a referir a ellas como pelirroja 1, 2 y 3. Entonces eso es como lo primero pues a tener presente. Esas 3 mujeres son diferentes, o sea, lo que las hace iguales es el color del cabello, y pues que son elegidas por este malo, por este asesino, pero aparte de eso son diferentes. Entonces el primer personaje es Jordan. Jordan tiene 17 años, está terminando su educación secundaria en un colegio privado. Nuestro segundo personaje es Sara. Sara tiene, si no estoy mal, en algún momento nos dicen que tiene 30 y pocos años. Ella era una profesora, pues no se encuentra trabajando en el momento porque está en una situación muy particular. Y la tercera pelirroja, o la que es nuestra pelirroja 1, ¿no? Acá se las dije al revés. La más joven es pelirroja 3, Jordan es pelirroja 3, Sara es pelirroja 2 y Karen es nuestro pelirroja 1, es una médico, ¿no? Ella es una médico, si no estoy mal, es internista. Sí, si no estoy mal. Y bueno, se dedica a ello. Las 3 son vulnerables, nos lo dice acá precisamente en la parte de atrás, cada una a su manera. La verdad es que el libro nos permite conocerlas a cada una de ellas en las circunstancias en las que están, y por qué son vulnerables, y por qué de alguna otra forma también toman decisiones de la forma en que las toman. Entonces considero que John, por ese lado, teniendo en cuenta que son 3 protagonistas, ¿no? Porque normalmente siempre John tiene como que un protagonista, un coprotagonista y los villanos, o pues algunas veces sí tiene como que, por ejemplo, trato de pensar un poco en los libros anteriores, por ejemplo en Juegos de Ingenio los protagonistas son los hermanos, por ejemplo en Un asunto pendiente los protagonistas eran una pareja de esposos. Entonces normalmente sí él suele tener como que no es la primera vez que tiene más de un protagonista, sino que en esta ocasión pues son 3. Entonces siento yo que John hace un buen trabajo dándonos la oportunidad de conocer a nuestras protagonistas, aunque sí tengo que decir que durante muchos momentos yo sentía que entre las 3 pelirrojas había alguna que siempre como que surgía más, o como que tenía más que hacer, o él como escritor le daba más que hacer, entonces se sentía como más protagonista. Pero en general considero que en cuanto a construcción de los personajes, los 3 son personajes que es fácil entenderlas,
sobre todo pues teniendo en cuenta que las tres son mujeres, entonces uno como mujer también ponerse en los zapatos de ellas, y pues también como que pues tratar de, pues sí, como que de empatizar con ellas. Siento yo que es algo que de todas formas Jon siempre ha sabido hacer con sus protagonistas, es fácil hacerlo. Entonces eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a personajes, tenemos a nuestro villano, que es el señor, bueno, el lobo feroz. Él se hace llamar así, y así lo conocemos durante todo el tiempo. El lobo feroz pasa en este libro como pasa en algunos libros de Jon. Es un villano que está muy presente. No es un villano fantasma, no es un villano sombra, no es un villano que aparezca a mitad de la historia. No, es un villano que desde... es más, el primer capítulo después del prólogo es él. Y es muy curioso porque es que, bueno, yo no sé si decirles eso. Yo creo que eso es un spoiler, no lo voy a decir. Que es cuál es la razón de por qué las escogió y por qué las quiere matar. Pero nos encontramos con que el villano es muy activo en esta historia. Él habla con el lector, básicamente. Él nos está hablando, nos dice por qué él es lo que es, por qué hace lo que hace, por qué las escogió a ellas de una manera muy particular. Considero que eso lo voy a dejar así como para los spoilers, porque sí es muy chévere la forma en la que Jon crea este villano. Es un hombre maduro. Es un hombre que tiene experiencia en lo que hace, y que es muy bueno a la hora de camuflarse. Entonces considero yo que esas son características que hacen que uno le tenga respeto como villano, ¿no? O sea, el hecho de que tenga experiencia, sea bueno en lo que hace y sepa camuflarse, considero yo que pues le da precisamente ese nivel o ese estatus de que, bueno, obviamente es un villano al que hay que respetar. Aparte de eso de que está obsesionado de alguna otra forma con las pelirrojas y con la razón por la que las quiere matar. Entonces eso lo hace bastante peligroso. Pero entonces tenemos a nuestro villano. ¿Qué otro personaje tenemos? Otro personaje, considero yo, es la esposa del lobo feroz. Entonces la verdad es que ese también es bastante curioso, lo mismo, porque venimos de historias como por ejemplo la del profesor, en la que nuestros villanos eran una pareja, y acá decimos, bueno, es una pareja. Hay una dinámica muy particular entre el lobo feroz y su esposa, y es bastante interesante también ver cómo se desarrolla. Entonces considero que por ese lado también es algo que es interesante ver en esta historia por parte de Jon. Entonces esos son los personajes. Yo diría que no, estoy tratando de pensar en si hay más personajes, pero creo que no. Creo que es una historia bastante contenida, la verdad, en cuanto al número de personajes, y en cuanto también... como que las líneas, yo siempre hablo de las líneas como narrativas en las que suceden las cosas. Entonces, por ejemplo, también siento que es una historia muy cerrada y muy contenida en cuanto a que todo sucede como que en los mismos lugares y no sale mucho de ahí ni de los personajes en los que estamos. Entonces es un ambiente mucho más cerrado, pero pues no está mal. Considero que va muy alineado con la relación que tiene el asesino con sus víctimas en esta historia, y es que es como una relación bastante íntima, y entonces el hecho de que la historia en general también tenga como que ese contexto tan cerrado, da para que también sea como muy íntimo todo, y que uno como lector se sienta también como que ahí metido, pero es algo muy cerrado, es algo que no es tan, sí, no es un universo pues tan grande, pues. Entonces siento que por ese lado también eso pues es interesante verlo, por supuesto, en esta novela. Entonces básicamente lo que les decía, nos encontramos con nuestras tres pelirrojas. Ellas reciben una carta amenazadora por parte del lobo feroz, y básicamente la historia es eso, es una cacería. Es una cacería que el lobo feroz está detrás de las pelirrojas, que obviamente él les hace saber, ¿no? No es simplemente que, como quien diría, no, las va a matar y las mata y listo, y ellas nunca saben nada. No, él se encarga de hacerles saber que están en peligro, que están siendo vigiladas, que están vulnerables, y hay una cacería y hay una persecución. Él les hace llamadas anónimas, pero pues ellas saben que es él y todo el cuento. Entonces la historia se desarrolla en básicamente en cómo ellas reciben esta amenaza, cómo el lobo empieza a acercarse a ellas poco a poco en esa cacería, y en si hay alguna forma de que ellas se vayan a poder librar de él o no. Entonces básicamente esa es la historia, es eso. Es como una historia bastante como de acoso. Pero entonces sí, básicamente ese es como el centro y de la forma y de lo que trata la historia de Un Final Perfecto. Como yo les decía,
A mí la historia me gusta, todavía me gusta, con habérmela leído 4 veces, y a pesar de que no me sentí tan emocionada o no sentí que me impactó tanto en esta ocasión, la verdad es que siento que es una historia que, de todas formas, lo que les digo, es entretenida, es dinámica, constantemente se está moviendo. Podemos ver a lo que está pasando con las tres pelirrojas y con nuestro asesino, porque él es un narrador muy muy presente en la historia. Entonces tenemos la oportunidad de conocerlo aún a él y todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces siento que por ese lado bien. Tiene un final que es bastante particular. La verdad es que es un final que me acordó también un poco al final de El psicoanalista, en ciertas cosas, pero pues en general, o sea, es un libro que es diferente de John. Pero, o sea, lo que pasa es que si les digo más detalles me meto ya con los spoilers. Pero es diferente. Y en el hecho de que sea diferente es chévere, porque precisamente lo saca uno un poco de lo que ya he estado leyendo mucho de John. Permite que uno, pues, o sea, como que no quede, como que no sea tan repetitivo precisamente. Pero es mucho más calmado y más, sí, más, como yo lo digo. O sea, yo siempre digo, es como muy cerrado, muy contenido todo. Entonces es una sensación diferente a la hora de leerlo. Pero es un libro que a mí me gusta y que yo lo recomiendo porque me parece que tiene una premisa bastante interesante también. Acá les estoy dejando por fuera muchas cosas que le añaden a lo que yo digo que la hace una novela bastante chévere, pero las voy a mencionar ahorita en los spoilers. Entonces, por el momento, eso es lo que les puedo decir sin spoilers. Entonces, se los recomiendo, claro que sí. Es una historia que se lee rápido porque es corta, además, lo que les decía, es de las más cortas de John y tiene es una historia bastante interesante. Entonces, si no se lo han leído, se los recomiendo. Y ahorita vamos a hablar de esos spoilers. Entonces, en la parte de los spoilers considero yo que ¿qué puede ser el spoiler principal? Yo diría que el spoiler principal es... no, mentiras, es curioso porque siento que no tiene spoilers muy grandes esta historia. ¿Qué les puedo decir de cosas interesantes que son más detalles que me parece que le añaden mucho a la historia? Uno, pues obviamente nos encontramos, yo les decía, son 3 protagonistas y yo alcancé a mencionarlo. Siempre sentí como que en algunos momentos que las 3 pelirrojas no tenían el mismo nivel de protagonismo y lo sentí más que nada con Jordan, que es la más joven. En algunos momentos sentí que era la que era más activa, como que era, no sé si era porque parecía que fuera la más interesada en salvarse y en darse cuenta de qué era lo que estaba pasando, quién era el asesino, por qué la estaba buscando o qué. Entonces no sé si fue por eso, pero sentía que tenía como más que hacer que en comparación a Sarah, en comparación a Karen. Obviamente, ¿qué pasa? Por ejemplo, y esto sí pues, considero que es de los spoilers, cada una tiene cosas muy muy claves que hacer. Por ejemplo, es gracias a Jordan que las 3 se conocen, ¿no? Porque ellas no se conocen, pero es Jordan la que se da a la tarea de averiguar quiénes son las otras 2 pelirrojas y logran conocerse. Entonces, empezando por ahí, me parece súper chévere eso, ¿no? Uno tiene la oportunidad de verlas como ellas se reúnen, tienen esta cosa en común que es que están siendo amenazadas y gracias a ellas se forma un vínculo y empiezan a trabajar en equipo. Otra cosa es, por ejemplo, la muerte fingida de Sarah, ¿no? Una de las cosas que ellos dicen es, bueno, vamos a intentar, pues como este tipo está detrás de nosotros, vamos a intentar sacarlo de su zona de confort. No creo que él crea que una de nosotras se quiera quitar la vida. Y pues escogen que sea Sarah. Obviamente va un contexto bastante interesante detrás de Sarah, y es que Sarah perdió a su esposo y a su hijo o hija, no recuerdo si es una niña o un niño, creo que es una niña, pero la perdió hace poco en un accidente de tránsito y Sarah desde ese entonces acabó, o sea, su vida se acabó básicamente. Y en el caso de Sarah, de alguna otra forma nos dicen, es como si ella debiera como recibir de alguna otra forma bien que alguien la quiera matar y decir, bueno, pues mátenme, porque pues ella ya de por sí está en un estado emocional bastante crítico y ella ha pensado, es más, en acabar con ella misma, acabar con su vida, pero llega, o sea, es bastante, me parece chévere como esta amenaza que empieza a crearse enfrente de Sarah, de que la quieren matar, la lleva a que en medio de su dolor ella se dé cuenta que ya no quiere morir. Me parece bastante chévere como ese autodescubrimiento al que llega Sarah. Y pues obviamente todo el tema del fingimiento de su muerte, eso
es algo que le da bastante peso porque sí saca un poco del quicio a nuestro lobo feroz. Y pues por su parte Karen considero yo que también tiene que hacer, pero más hacia el final. Considero que ella es la protagonista del final como tal. Entonces, si bien las tres se les dividen como las actividades y las tres aportan obviamente a la trama de la historia como tal, yo personalmente sentía que Jordan era la más activa y como que la que más veíamos que como que hacía. No sé si fue mi percepción solamente o qué, pero bueno, eso es como que lo que puedo decir. Por eso yo sentía que como que había un mini desbalance allí entre las tres. Pero las tres me gustaron porque las tres son personajes con los que yo mencioné, uno puede empatizar, son muy realistas, muy aterrizados. Por el lado de los villanos, obviamente tenemos al lobo feroz. No lo mencioné porque esto es un spoiler, resulta y pasa que es que el lobo feroz, nunca nos dicen cómo se llama realmente, ni él ni su esposa, pero lo que sí nos dicen es que el lobo feroz es un escritor, y es un escritor de novelas policíacas, o sea, literal de este tipo de novelas también. Pero lo curioso de él, y lo que nadie sabe, solo él sabe, es que él sus novelas las basa en asesinatos reales que él mismo ha cometido. Y entonces resulta y pasa que lleva mucho tiempo sin escribir y decide hacer un proyecto y dice, este va a ser mi último proyecto, pero va a ser el mejor y va a ser el que me va a dar mi legado y mi reconocimiento. Y él toma la decisión y dice, bueno, voy a escoger a tres mujeres, las tres pelirrojas, y las voy a matar y voy a documentar todo, voy a documentar desde por qué las escogí, la persecución, la caza, la muerte, todo. Entonces él está escribiendo un libro. Entonces me parece súper chévere porque ahí es donde se da la dinámica entre el villano y en este caso el lector. De alguna otra forma es como si estuviera rompiendo la cuarta pared, porque él le habla al lector directamente porque él está escribiendo. Una de las cosas que me gusta de este libro, y yo digo siempre, John siempre tiene algo que diferencia sus libros o que les da ese toque, es que en medio del libro está el libro del asesino, es decir, en medio de los capítulos uno ve lo que él va escribiendo en los párrafos, ¿no? Me parece súper chévere porque entonces, y le da a uno la oportunidad como lector de, no de entenderlo, porque obviamente no, pero sí de darse cuenta, o sea, cuál es el punto de vista del asesino y por qué quiere hacer las cosas, ¿no? Y entonces me parece súper curioso, me parece súper chévere es eso de que le da la oportunidad a uno como lector como tener esa relación con el asesino, pero porque él nos está contando de alguna otra forma eso, porque él tomó esta decisión, qué es lo que quiere, cuál es el libro que él quiere, cuál es ese final perfecto que él quiere, además de eso, ¿no? Porque él está como que, bueno, él las compara a ellas con el cuento de la Caperucita Roja, pero él dice, ustedes no tienen un cazador que les ayude, en este caso el final va a ser el final que debe ser. Entonces, me gusta esa dinámica que se crea con el villano y, por supuesto, la adición de la esposa. Creo que no debía haber mencionado eso en la parte sin spoilers porque de alguna otra forma siento que en el libro es algo que se revela como un spoiler. Nadie se espera que el asesino tenga una esposa. ¿Qué pasa? Que en este caso la dinámica es muy diferente a la dinámica del profesor, donde los dos villanos que eran pareja, pero los dos eran malos, sabían lo que hacía el otro y bueno, estaban juntos en esto. En este caso no. La señora del lobo feroz, que nunca sabemos cómo se llama, ella no sabe lo que hace su esposo. Ella sabe que él es un escritor, pero ella no sabe que él es un asesino también. Y entonces me parece súper chévere también eso, porque le añade otra capa de interés a la historia, en el sentido de que cómo es posible que ellos llevan, si no estoy mal, 15 años casados o hasta más, y ella no sabe lo que su esposo hace. Entonces súper curioso que se toque un poquito ese tema de cómo es que uno puede estar tanto tiempo con una persona sin conocerla. Y aparte de eso, porque la esposa es tan común y corriente que él dice, obviamente él dice, y lo curioso es que dice que él la quiere, ellos se aman, pero su esposa y su vida es como una fachada a lo que él realmente es. Y entonces es bastante interesante leer todo eso y leer cómo su esposa en determinado punto descubre, porque descubre en la oficina de él, descubre las fotos de las pelirrojas, descubre el libro, y él logra convencerla de que él no es un asesino, que él está investigando simplemente y que está creando su historia a partir de personajes que existen en la vida real, pero que no, que él solamente las está tomando como modelo. Y ella se come ese cuento, que uno dice como que esta vieja está ciega, pero también es porque él es bastante manipulador, la verdad, y porque, bueno, ella lo quiere también y pues ella se enceguece ante eso. Curiosamente, y acá es donde uno encuentra otra conexión, ella es paciente de Karen y es la secretaria del director de la escuela de Jordan.
Entonces llega un punto en el que ellas hacen su trama, ¿no? Cuando la muerte de Sara, la muerte falsa de Sara, hacen un funeral y graban quienes van y ella asiste, y ahí es donde tanto Karen como Jordan se dan cuenta, dice, pero esa señora, ¿qué hace acá? Si esta señora no conocía a Sara, y es donde empiezan a hacer la conexión y se dan cuenta quién es el lobo feroz. Todo esto desemboca hacia el final, por supuesto. El final, como yo digo, me gusta porque en el final ellas tres se le adelantan a él sin querer. Él planeaba ya matarlas, pero bueno, a Karen y a Jordan, porque él no sabe que Sara está viva. Pero entonces resultan ellas llegando primero y los atrapan. Eso se arma una pelea, golpes ahí, resultan todos golpeados. Pero al final ellas logran sobreponerse, los amarran y bueno, se vuelven ellas como hacen allanamiento de morada y como que a enfrentarlo a él. Entonces ese enfrentamiento final me pareció interesante. Como yo digo, lo comparo un poco al psicoanalista en el sentido de que en este caso las protagonistas fueron las que sentaron el tono del encuentro final, y algo muy similar pasó con el psicoanalista. Y es más, creo que no solamente en el 1, es que no me acuerdo muy bien ya de la segunda y la tercera parte del psicoanalista, pero esta historia me pareció muy similar al psicoanalista en ese temita en particular. Entonces eso al respecto, entonces esa parte, pero a mí me gustó ese enfrentamiento final, me parece chévere, porque bueno, ellas llegan a ese punto y por un momento parece que ellas tienen el control de todo, pero luego es como que, bueno, ¿y entonces qué? ¿Lo van a matar? ¿Los van a matar? ¿O qué? Y ahí es cuando el lobo feroz vuelve a tomar el control, psicológicamente hablando, y les dice como que, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Me van a matar? Ustedes no son asesinas. Y además, si me van a matar a mí, la van a matar a ella, a mi esposa. Ella es inocente. Entonces, eso las hace a ella dudar bastante. Y entonces llega un momento allí como que ella es como que, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Y el lobo feroz reído pues porque dice, no sirve de nada, o sea, pero pues ahí es donde Karen, y es donde yo digo que es donde Karen entra y toma la batuta, por así decirlo, y ella es la que se encarga de diseñar lo que va a ser el plan final. Y me parece interesante es que en este libro, considero yo que de todos los libros de John, estoy tratando de hacer memoria, pero creo que de todos los libros de John es en el que menos muerte hay, por lo menos descrita, o que maten a un personaje. El lobo feroz mata a los gatos de Karen, y nos hablan un poco de que pues los libros que él ha escrito han sido basados en asesinatos que él ha cometido, pero nadie mata a nadie acá. Entonces eso me parece, esa es una de las cosas que yo digo lo diferencia mucho los libros de John, porque en todos los libros de John siempre muere alguien, ya sea un personaje principal de los buenos, el villano, alguien, pero en este caso no, porque es más, estoy tratando de pensar, y hasta en el psicoanalista muere alguien, si no estoy mal. Bueno, creo que no, por eso digo que se parece mucho al psicoanalista en ciertas cosas, pero sí, entonces una de esas es esa cosa. Acá en este libro no muere nadie, por lo menos no en la narración. ¿Qué pasa? Karen toma la decisión, y cuando ellas descubren la oficina con todas las pruebas, ellos tienen todas las pruebas, el computador de él donde está toda la investigación que ha hecho de perseguirlas, las fotografías, el libro que está escribiendo. Entonces lo que Karen hace es decir, bueno, cojamos todo esto, cogen todo eso, cogen todas las pruebas, va, y como ella es médico, ella toma pruebas forenses, mechón, saliva, tanto de él como de la esposa, y las guarda y les dicen como que, vea, la cosa y el plan es el siguiente: si ustedes nos siguen molestando, o si alguna de nosotros nos pasa algo, nosotros llevamos todo esto a la policía, y pues ellos se van a encargar de hacer una investigación y se van a dar cuenta. Y ella dice, usted ha hecho esto muchas veces antes, estoy seguro, entonces en alguno de esos asesinatos anteriores que usted ha cometido, seguramente hay alguna prueba que no ha casado bien. Puede que haya algún cabo suelto que usted no se haya dado cuenta, y con estas pruebas podemos lograr que a usted lo lleven a la cárcel por alguno de esos crímenes. Entonces básicamente la pregunta que Karen le hace al final al lobo feroz es, ¿puede alguien pues morirse puede alguien morirse de la incertidumbre? Y esa es básicamente la conclusión con la que ellas lo dejan a él, como que, vea, usted no sabe, pero en cualquier momento a usted lo pueden venir a buscar porque lo han descubierto como el asesino de algunos de esos casos anteriores,
porque nosotras entregamos las pruebas a la policía. Entonces básicamente lo que ellas hacen es conseguir todo esto y hacer un trato con él y decirle como que vea, usted se acerca otra vez a nosotras o a nosotros nos pasa algo y se le acaba la guachafita, se le acaba la vida pues. Y de alguna otra forma eso lo derrota a él. Uno diría, uy, pero muy fácil, ¿no? Pero yo creo que el libro como que sienta bien ese tono, porque desde el inicio nos muestran es que el Lobo Feroz, él ya lleva muchos años, este es el primer asesinato que intenta hacer en muchos años, ya está bastante maduro, ya está mayor, esto es lo que él quiere hacer para retirarse. Entonces, con todo y todo, tiene habilidades, pero pues en este caso, esas 3 mujeres lograron anticiparse a algo que él no esperaba y lo lograron sacar del juego, de su propio juego. Entonces, así es como ellas simplemente dicen, bueno, y ya, y se van y los dejan ahí. Entonces me pareció interesante eso, es como que cambia mucho la dinámica de los otros libros de John, por eso digo más contenido, hasta un poco más calmado, pero chévere, interesante y diferente. El libro termina con un epílogo y el epílogo es desde la perspectiva de la señora del Lobo Feroz. Me parece súper chévere porque uno llega a conocer a este personaje que no es una ingenua, una tonta, una ciega, pero pues por medio de su epílogo nos damos cuenta de que ella empieza a reaccionar, ¿no? Y pues ella dice, nosotros no hemos vuelto a hablar de lo que ha pasado, pero ella toma la decisión. Es una mujer que en el transcurso del libro nos la pintan, tiene baja autoestima y vive para lo que su marido hace. Ellos se conocieron fue porque ella era fan de los libros de él, y entonces me parece súper chévere porque la historia termina básicamente es con ella tomando la decisión de escribir una historia, de ella ser la que escribe ahora un libro, y ahí es donde va la conexión con el nombre en inglés, porque el libro que ella va a escribir es precisamente, si no estoy mal, el título es ese, es Red 1, 2, 3, que es el nombre en inglés. Entonces me parece súper chévere ese círculo, y que al final sea ella la que lo vaya a hacer, vaya a tomar y hacer el libro que su marido al final no pudo hacer. También me parece chévere porque en el epílogo nos muestran cómo el Lobo Feroz está literalmente acabado, ¿sí? Él está como entrado en una etapa de depresión, encerrado en su casa. Nos muestran como todos los días, y es algo que nos lo mencionan, él todos los días tiene su arma y se mira al espejo y piensa y dice, en algún momento yo voy a usarla, porque él no puede vivir con la incertidumbre, no puede escuchar una alarma de una ambulancia o de una policía porque piensa que puede ser que vengan a por él, y él dice, yo no voy a soportar mucho más de esto. Entonces le dejan ahí uno como con la oportunidad, o como con la puerta abierta de que posiblemente en algún momento él ya no va a querer más esa incertidumbre y toma la decisión de quitarse la vida. Y entonces se cumple lo que decía la médica, ¿será que alguien lo puede matar la incertidumbre? Pues es algo que el Lobo Feroz va a descubrir en algún momento o no. Entonces sí, básicamente así termina. Entonces a mí me gusta lo que yo le digo, a mí lo que les digo, a mí me gusta el libro. Es diferente el ritmo, la dinámica, los personajes y la forma en la que se desarrolla. Después de leer tantas historias de John y faltando solamente unas cuantas para terminar los que él ha publicado pues hasta el momento, es uno de los que es diferente de verdad en la dinámica y en la forma en la que está desarrollada la historia. Entonces lo que llegó a mí me gustó y yo lo recomiendo de todas formas precisamente por esos detalles. Y pues nada, entonces la verdad es que ya, si ustedes lo han leído, me cuentan ustedes qué les pareció la historia. Y bueno, ya saben, si tienen también recomendaciones me las pueden hacer. Yo ya casi estoy terminando la lista de John. Tengo por ahí planeada otra lista en caso de que no me lleguen recomendaciones por este medio. Yo siempre tengo algo que leer, entonces por ahí ya estoy mirando qué puede ser lo siguiente. Pero sí, me avisan de todas formas si tienen otras historias que les gustaría que yo leyera, o simplemente si conocen estas de John y esta en particular a ustedes qué les ha parecido hasta el momento, también las historias de John. Entonces pues sí, eso sería todo por el momento. Espero que estén muy bien, que sigan leyendo mucho y nos vemos entonces en la próxima historia. Chao.